Todo comenzó con un cuerpo, no de un cardenal, no de un guardia, sino de un monje silencioso que nadie sabía que aún vivía en el Vaticano. Lo que más conmocionó a los oficiales en aquella madrugada gélida no fue la muerte en sí, sino lo que él sostenía en sus manos, un manuscrito carbonizado, envuelto por una tira de cuero oscuro, sellado con un símbolo que nadie osaba tocar desde los tiempos de Pío IX. El contenido de ese documento cambió el rumbo de la historia papal, y ningún periodista jamás sabrá qué decía. Pero Friedrich, el guardia suizo que sirvió durante 3 décadas bajo las cúpulas de San Pedro, vio y vivió para contarlo, o al menos para registrarlo en silencio, lo que sucedió tras bastidores en una de las transformaciones más insondables de la historia de la Iglesia Católica. La noche en que todo comenzó parecía demasiado tranquila. Era la segunda semana del pontificado de León XIV, el cardenal estadounidense improbable que había recibido 104 votos en la 4ª ronda del cónclave. Una victoria aplastante, pero silenciosa, sin aplausos, sin sonrisas, sin humo de euforia, solo el blanco del humo y el vacío del asombro. Pero aquel día, el Papa había decidido caminar solo hasta la cripta. Dijo que deseaba orar por sus predecesores. Friedrich lo acompañó hasta cierto punto, pero respetó el silencio pedido. Fue entonces cuando una monja anciana, la hermana Clara, una de las pocas aún restantes de la orden contemplativa que cuidaba la capilla mortuoria, salió temblando de una celda cerrada desde el pontificado de Juan Pablo II, la celda del monje benedictino, el último escriba, como lo llamaban en secreto. Él ha vuelto, murmuró la monja. Friedrich no entendió. La celda estaba sellada desde hacía años, pero cuando empujó la pesada puerta de roble, encontró allí el cuerpo de un hombre con vestimentas antiguas, barba larga y ojos entreabiertos, como si hubiera muerto en oración, arrodillado ante una pequeña cruz tallada en madera. En sus manos, un pergamino enrollado y una pequeña vela aún encendida. Ningún registro indicaba que alguien vivía allí. Ninguna autoridad eclesiástica había emitido permiso, pero el manuscrito estaba sellado. Y allí, con el corazón acelerado, Friedrich notó que sobre la mesa de piedra había una hoja suelta con una sola frase: Non eligitur, sed revelatur. No se elige, se revela. El guardia, entrenado para no tocar nada, dudó, pero algo en aquella presencia, en aquella muerte serena y en aquel silencio cargado, le hizo comprender que la muerte del monje no era un fin, era una advertencia. León XIV fue informado discretamente. Ordenó que nadie, absolutamente nadie, hiciese mención pública de aquel hecho. El manuscrito fue llevado personalmente al Papa, quien lo recibió sin palabras. Y durante 3 días no apareció en público, ni siquiera para la oración del Ángelus. Los rumores comenzaron a circular. Los periodistas decían que estaba enfermo. Los vaticanistas insinuaban una crisis de liderazgo. Pero Friedrich sabía, el Papa estaba de rodillas. Y lloraba. En la mañana del 4º día, el Papa convocó una reunión privada con solo 3 cardenales. Entre ellos, el cardenal Parolin, a quien muchos aún veían como el Papa que no fue. Parolin llegó puntualmente, pero contrariamente a lo que muchos esperaban, no había en su semblante sombra de rivalidad o resentimiento. Entró con el rostro desnudo, sin gafas, y una cruz de madera al cuello, la misma que usaba en misiones diplomáticas en tiempos de guerra. Era un gesto de rendición. «Santidad», dijo al sentarse frente al Papa, «sé lo que vio, porque yo también lo vi, y lo guardé en silencio». León XIV no respondió de inmediato. Estaba con el manuscrito en las manos. La tira de cuero aún envolvía el contenido, pero él ya había leído y temblado. Era una carta, escrita en 1917, dirigida no a un papa, sino al hombre que vendría después del último grito de la tierra. Fue lo que el monje vio en los últimos días de su vida, y es por eso que murió en paz, murmuró León XIV, casi en lamento. Esta carta no vino de un hombre. Fue dictada por quien ve el fin antes del comienzo. El silencio dominó la sala. Friedrich,
posicionado en la antesala, escuchaba solo fragmentos. Pero su mente, afilada por años de servicio invisible, comprendía lo que sucedía. Alguna verdad había sido entregada al Papa, no para ser explicada, sino para ser obedecida. Al día siguiente, León XIV ordenó que Friedrich lo acompañase hasta la biblioteca secreta, conocida solo por 3 personas: el archivero jefe, el secretario del cónclave y el propio pontífice. Allí, bajo luces tenues, el Papa colocó el manuscrito junto a un volumen cerrado por siglos, un códice atribuido a San Malaquías, que jamás había sido revelado públicamente. Friedrich comprendió entonces: no se trataba de política eclesiástica, se trataba de profecía. El Papa miró entonces a los ojos de Friedrich y dijo: «Ahora entiendo por qué fui llamado, porque no fui elegido, fui entregado», y mostró el anillo papal, que parecía pesar más cada día. Friedrich, entrenado para no responder, solo asintió, pero algo dentro de él comenzó a cambiar, porque el hombre que estaba allí frente a él, el mismo cardenal estadounidense, que se arrodilló bajo las manos del cardenal decano en la capilla Paulina, ya no era un hombre. Era una intersección viva entre el cielo y el tiempo. Era León XIV, y lo que cargaba no era un secreto, era una carga. La noticia de la presencia de un manuscrito maldito comenzó a circular por los oscuros corredores del archivo secreto. La mayoría de los guardias jóvenes pensaban que era solo otra leyenda entre tantas del Vaticano. Pero Friedrich, que conocía los ritmos de lo invisible, percibió cómo el aire comenzaba a cambiar, cómo las velas temblaban cuando el Papa se acercaba, y cómo incluso los cuervos que sobrevolaban la cúpula de San Pedro comenzaron a volar más bajo, como si sintieran el peso del tiempo comprimido. El Papa León XIV había cambiado. Sus pasos se volvieron más lentos, no por cansancio, sino por contemplación. Sus homilías, antes protocolares, comenzaron a cargar una unción diferente, como si ya hablara desde otro lugar, y las personas comenzaron a notarlo. Las audiencias disminuyeron. Las apariciones públicas fueron reemplazadas por largos periodos de silencio y oración. Hasta los periodistas más experimentados, acostumbrados a décadas de intrigas vaticanas, confesaban no entender qué estaba sucediendo. Uno de ellos llegó a escribir: «Es como si estuviéramos asistiendo no a un pontificado, sino a una preparación». ¿Pero preparación para qué? En una noche de viento cortante, Friedrich fue llamado a la sala del Papa. León XIV estaba sentado frente a un mapa del mundo, no político, no geográfico, sino espiritual. Un mapa con zonas marcadas a carbón, círculos dibujados en rojo y nombres de ciudades desconocidas para los ojos comunes. El Papa lo miró como quien mira a un hermano de armas y dijo: «¿Recuerdas la celda del monje?». Friedrich asintió. Ese manuscrito no es el único. Había más, y estaban escondidos. Algunos enterrados en monasterios destruidos, otros perdidos en abadías que ya no existen en los registros modernos. Pero uno fue enviado para mí, directamente, hace 3 días, sin nombre, sin sello, solo con la misma frase: «Non eligitur, sed revelatur». León XIV entregó a Friedrich una carta escrita a mano, con trazos curvos, firmes y antiguos. Dentro había un fragmento del libro de Isaías: «Haré que tu palabra sea escuchada incluso entre los que tapan sus oídos, y los que no ven verán». Junto a la carta, un pequeño sobre sellado con cera azul. «Ese sello», dijo el Papa, «se usa solo cuando el mensaje proviene de la última estirpe de copistas proféticos. No viven en conventos, viven ocultos. Son los hijos de la sombra de la palabra». Friedrich sintió el sudor correr por su sien. Aquello iba más allá de la diplomacia, más allá de la jerarquía. Era como si la Iglesia estuviera siendo advertida de algo, o mejor, como si el Papa estuviera siendo preparado para algo que nadie más podía soportar. A la mañana siguiente, el Papa convocó una reunión privada con Friedrich y solo 2 cardenales, Parolin y el decano, ya bastante debilitado por la edad. La sala fue sellada con un protocolo especial que no se usaba desde los tiempos de la Segunda Guerra. Allí, León XIV reveló el contenido del segundo manuscrito. No lo leyó en voz alta,
Solo mostró un símbolo, una señal grabada en carbón que, según Parolin, había sido vista solo una vez, en el monasterio de Montecassino, poco antes de su destrucción total. Dicen que este símbolo aparece solo cuando el tiempo de la elección termina y el tiempo de la revelación comienza. El decano lloró al verlo. Parolin retiró el crucifijo de su pecho y lo besó. Y Friedrich comprendió que aquella sala, en aquel instante, ya no era un gabinete del Vaticano, era un cenáculo. «Hermanos míos», dijo el Papa con voz baja, «no sé cuánto tiempo tendré, pero sé qué debo hacer, y parte de eso depende de ti, Friedrich». El guardia veterano mantuvo la postura, pero su corazón temblaba. El Papa prosiguió: «En la noche de la elección, algo me fue entregado. No fue poder, fue un peso. Y ahora veo con claridad. Fui elegido no para gobernar, sino para guardar, no para hablar, sino para callar en el momento justo, no para juzgar, sino para discernir entre lo visible y lo invisible». Sacó del bolsillo interno de la sotana un pequeño estuche de olivo, el mismo que Friedrich había visto en la capilla Paulina semanas antes. Aquí dentro está un fragmento del original perdido del Apocalipsis, escrito en griego antiguo con trazos que no pertenecen a ningún escriba conocido. Y con los ojos fijos en los de Friedrich dijo: «Debes llevarlo al lugar donde será comprendido». «¿Pero dónde es ese lugar, santidad?», preguntó Parolin, que rara vez hablaba más de lo necesario. «Es donde la campana suena sin cuerda, donde el fuego no quema, donde la piedra respira. Lo entenderán cuando estén allí». Aquella noche, León XIV permaneció en silencio ante el sagrario durante más de 5 horas. No se dijo ninguna palabra, no se dio ninguna instrucción nueva. Pero al amanecer, una única frase fue encontrada escrita en latín en la puerta de su celda privada: «In hora quae nescitis», en la hora que no imagináis. A la semana siguiente, se programó una audiencia secreta con 3 patriarcas orientales, representantes de iglesias milenarias que no pisaban el Vaticano desde hacía siglos. Y una vez más, Friedrich fue el único guardia presente. No había protocolo, no había traductores, solo oraciones en lenguas olvidadas, como si algo muy antiguo estuviera siendo restaurado bajo la superficie de Roma. En los corredores del Vaticano, las especulaciones se multiplicaban. Había quienes decían que el Papa había enloquecido, otros que estaba intentando fundar una nueva orden. Pero Friedrich sabía, él estaba cumpliendo algo que estaba escrito antes, incluso de que su nombre existiera. Una mañana, al pasar por los jardines vaticanos, Friedrich encontró al Papa solo, sentado bajo una higuera. El sol apenas había nacido. León XIV sostenía en las manos un pequeño cuaderno de tapa azul marino, escrito a mano, con su propia caligrafía. «¿Sabes qué escribo aquí?», preguntó al guardia. Los nombres de aquellos que obedecieron, sin entender, porque al final, lo que cuenta no es comprender todo, es confiar en quien llama. Friedrich jamás olvidó esas palabras. Ardían como brasas en el fondo de su pecho, y mientras el mundo aún intentaba descifrar la figura enigmática del Papa estadounidense, los verdaderos secretos estaban siendo vividos, no frente a las cámaras, sino entre oraciones susurradas, manuscritos ocultos y decisiones que transformaban lo invisible en destino. En la víspera de Navidad, cuando la basílica ya se preparaba para la Misa del Gallo, el Papa León XIV desapareció durante 5 horas. Ningún guardia lo vio salir, ninguna cámara detectó movimiento, ningún testigo, solo el crucifijo de madera sobre la mesa de su cuarto y una nota escrita con letra firme y breve: «Volveré antes del alba». Y volvió, exactamente a las 4:12, como si obedeciera a un reloj que solo él conocía. Friedrich, de guardia aquella madrugada, oyó el sonido de pasos provenientes del fondo del claustro. El Papa reapareció con los pies mojados, la sotana manchada de tierra y los ojos inflamados de lágrimas. Se arrodilló ante la imagen de la Virgen con el niño en brazos y no dijo nada. Pero Friedrich vio en su rostro el reflejo de algo que solo los que tocan lo invisible conocen. Había cruzado una puerta que no se puede explicar, y ahora, más que nunca, era un hombre entre 2 mundos. En los días siguientes, el Papa inició una serie de acciones discretas,
silenciosas. Envió emisarios a monasterios olvidados. Pidió la restauración de una antigua capilla abandonada en el subsuelo de la Basílica de San Juan de Letrán y reactivó una fraternidad extinta que existía en los tiempos de León Magno, los custodios del hilo dorado. Friedrich fue nombrado el primero de ellos. La función no era pública, ningún anuncio oficial, ningún boletín vaticano, solo una palabra al oído: protege lo que será revelado. Y en sus manos, el Papa entregó el estuche de olivo, sellado, intocado, cargado con la misma gravedad que un relicario santo. «No lo abras», dijo León XIV, «solo llévalo cuando seas llamado. El llamado vendrá del cielo y lo sabrás. Ningún sonido humano lo anunciará». En la mañana de la Epifanía, el Papa celebró su misa más breve. La homilía no duró más de 4 minutos, y en lugar de la bendición tradicional, solo levantó los ojos y declaró: «Hay más verdad en el silencio que en 1000 discursos», y salió en silencio. El mundo reaccionó con asombro. Los periódicos publicaron titulares confusos: «El Papa del Silencio», «Misterio en el Vaticano», «Nuevo rumbo» o «Nueva crisis». Pero los que veían más allá sabían: había hablado más que nunca. Parolin permaneció siempre a su lado, fiel, sereno, ya no como consejero, sino como escudero silencioso de aquel que por amor había dicho: «No puedo ir contra lo que vi». Cierta tarde, Friedrich los vio caminando por los jardines sin escolta. León XIV se detuvo y dijo al ex candidato a papa: «Tú habrías sido el gobernante, pero yo fui puesto aquí para guardar, no para liderar, sino para esperar». Parolin solo asintió. «Entonces esperé contigo, y esperaré hasta el final». Días después, el Papa dejó un sobre en la mesa de Friedrich, sin nombre, sin sello, solo una frase: «Cuando seas llamado, lleva contigo este testimonio». Dentro había un pequeño papel con 3 palabras en griego antiguo que Friedrich reconoció: aletheia, anástasis, doxa, verdad, resurrección, gloria. ¿Palabras finales? ¿O el inicio de algo nuevo? En la noche anterior al primer aniversario de su pontificado, León XIV descendió una vez más hasta la cripta. Llevaba en las manos el mismo pequeño evangelio de tapa gastada que había cargado el día de la elección. Se arrodilló ante la tumba de Pedro y lloró en silencio. Friedrich, posicionado a una distancia respetuosa, vio al Papa levantar el libro y susurrar algo que nunca había oído de la boca de un pontífice: «No me dejes caer cuando el mundo se derrumbe, y si caigo, que sea en los brazos de la cruz». Era una oración cruda, no litúrgica, no ensayada, un grito silencioso de alguien que conocía los abismos de la fe y aún así elegía continuar. Al salir, pasó por Friedrich y dijo con voz cansada: «Lo que viene vendrá como viento y no como decreto, pero nosotros estaremos de pie». Al día siguiente, una carta fue entregada al colegio cardenalicio, una carta que jamás fue hecha pública, pero cuyo contenido se difundió en susurros por los corredores del Vaticano. La carta hablaba de una visita recibida en la celda del Papa, no una aparición, no una visión, sino una presencia que quemaba sin consumir. La carta no contenía órdenes, ni consejos, solo un relato en lágrimas. Y al final, una pregunta: «¿Y cuando el pastor sea llevado, quién escuchará la voz entre las piedras?». El Vaticano entró en silencio. El mundo siguió con sus preocupaciones, pero entre los muros de Roma, algo había sido depositado en el tiempo, como una semilla enterrada en tierra sagrada. Y Friedrich, el guardia invisible, comenzó a anotar todo, no en informes, sino en oraciones, no para que el mundo supiera, sino para que el cielo recordara. Meses después, una nueva monja se instaló en el convento vecino a la Capilla Paulina. Joven, silenciosa, de ojos fijos y manos que parecían escribir en el aire mientras oraba. Nadie sabía su nombre, solo que había sido enviada. Cierta noche, al cruzarse con Friedrich, le dijo con voz serena: «La llave que llevas, un día será entregada a alguien sin rostro. No temas cuando llegue ese día, porque quien no tiene rostro lleva todos los nombres». Friedrich nunca olvidó,
Y tú, que has llegado hasta el final de esta historia, tal vez te preguntes si todo esto es real, si realmente hubo un monje muerto con un manuscrito, si León XIV recibió una carta profética, si Parolín renunció por obediencia a una visión, si Friedrich encontró realmente la puerta secreta bajo el Vaticano. Pero tal vez lo más importante no sea qué pasó realmente, sino qué quiso Dios mostrar a través de esto. Porque hay momentos en que lo visible solo nos confunde, y solo lo invisible nos revela, como aquel versículo dejado en silencio en la celda del Papa: a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Lucas 12:48. El Papa León XIV sigue en el trono, silencioso, orante, con los ojos vueltos no a las cámaras, sino a un punto del cielo que solo él parece ver. Y Friedrich, fiel a la misión, permanece como guardián, no de puertas, sino de promesas. Y tal vez tú, al escuchar todo esto, hayas sentido que también llevas algo, un llamado, una espera, una llave invisible. Porque no importa si somos papas, guardias o monjes escondidos, cuando llegue la hora, aquel que escucha sabrá. Que Dios te bendiga por haber permanecido hasta aquí. Y recuerda, no todo necesita ser entendido, pero todo puede ser obedecido. Y el cielo, hermano mío, siempre recompensará a los que guardan en silencio aquello de lo que el mundo se burlaría a viva voz. Amén.